tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y vamos a hablar de la cultura de la prevención. Para lo cual hemos convocado a Rosana Zárate, ella es gerente técnico de la aseguradora Tallí. Buenas tardes, Rosana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rosana, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto, siempre convocamos a referentes de los distintos sectores y bueno, en este caso vamos a hablar un poco del sector asegurador y también un poco de la prevención, ¿no es cierto? Que creo que en estos días también está muy presente. ¿Qué hacemos nosotros como para prevenir ciertos siniestros, ¿no? Hay ciertas ocasiones o medidas que se pueden tomar para, en cierta medida, reducir esos efectos. ¿Cómo ves vos desde ese punto de vista? ¿Cómo estamos a nivel como sociedad en cuanto a lo que es la cultura de la prevención? La verdad, y siendo honesta, estamos todavía un poco complicados en esa parte, ¿verdad? Nos cuesta un poco a los paraguayos un poco todavía anticiparnos a lo que son las dificultades o los riesgos que podríamos tener tanto en nuestra casa o en propio nuestros negocios, porque Claro. se da también mucho que muchos emprenden sus negocios, sus comercios, y lo último que piensan es en ponerle un seguro a su local, ¿verdad? Entonces está todavía un poco complicado esa parte, siendo honestos. Claro, o sea, creo que tenemos que tener dos aspectos. Uno, también crear las condiciones cuando uno opera, condiciones de seguridad. Y después también siempre tener un respaldo en cuanto a una póliza para distintos riesgos que pueden llegar a ocurrir. Pero creo que son dos cuestiones, ¿no? Una de cómo nos preparamos, cómo en cierta medida aseguramos nuestro ambiente donde desarrollamos las actividades, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y hablando un poquito de la experiencia, aquí como compañía, generalmente en los riesgos que solemos suscribir, lo hacemos a partir de una inspección de riesgo. Tenemos nuestros inspectores de planta donde van a verificar el riesgo y muchas veces por desconocimiento o ya por no tener un nivel de ingreso apropiado, las mínimas medidas de seguridad no lo ponen o a su casa o a su local. Te hablo ya desde ponerlo un extintor con fecha al día o ponerle detectores humo calor. O sea, ciertas medidas que o por desconocimiento o ya por una parte económica no lo quieren poner, es que no lo ponen en condiciones, ¿verdad? Al momento de la suscripción. Porque ustedes, digamos, con esa inspección hacen las sugerencias pertinentes para justamente prevenir, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Eso es lo que también queremos acompañar o lo que buscamos acompañar a la aseguradora a través de estas medidas de prevención, dejándolos a través de un informe, a través de un escrito de qué medidas debería tomar, ¿verdad? Para prevenir futuras pérdidas. Claro. Ahora vamos un poquito a, digamos, a la evolución del sector, ¿no? Un poco a partir de la irrupción de la pandemia, ¿no? ¿Has notado con respecto a lo que sería prepandemia a este periodo que estamos transitando, cambios en las pólizas, en los distintos tipos de seguros? ¿Qué se ha producido, ¿no? Porque también han cambiado ciertos hábitos. Sí, totalmente, totalmente. Si bien es cierto, creo que a las personas les abrió un poco los ojos este tema de la pandemia, sí, un poco más en lo que serían los seguros de vida, ¿verdad? Pero Claro. también teniendo en cuenta en sus seguros patrimoniales, también hay un cambio, como que se dan cuenta de la realidad de lo que podrían perder si sus negocios dejan de operar, ¿verdad? Entonces hay como que se dice, se dan cuenta de que es una necesidad con que deben contar. Y con respecto a esto que le estás mencionando, es muy interesante, ¿cómo cambió la participación, si se quiere, a partir de ustedes, ¿no? Como aseguradora, puede ser que cambie, pero debe haber una tendencia general, ¿no? ¿Cómo cambió la participación? ¿Hay más, digamos, participación con respecto a seguros personales, seguros de vida? Y Sí, también, no sé, otro tipo de seguros, a lo mejor el hogar, que es donde uno está más tiempo. sí, totalmente, totalmente. Cambió bastante en lo que es seguros de vida. Prácticamente en algunos casos o en algunas cooperativas, por darte el ejemplo, se triplicaron en lo que es las solicitudes. Y en cuanto a los seguros patrimoniales también vemos un incremento, pero en menor medida. Pero yo creo que tiene que ver más por una cuestión
la recesión económica, que hubo mucho desempleo, muchos dejaron de renovar sus pólizas por ese lado, ¿verdad? Pero también Claro. hubo un interés más de parte de las personas. Y con respecto a la parte automotores, porque se decía, o sea, había algunas indicaciones que como se transitaba menos, ¿no? En cierta medida había menos siniestros en ese sector. No sé si las pólizas se acomodaron, bajaron, ¿cómo fue la evolución? Las pólizas de automóvil sí tuvo su particularidad en cuanto a seguros nuevos y renovaciones, se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo su crecimiento normal, pero en cuanto a la siniestralidad efectivamente disminuyó. Hasta noviembre, diciembre más o menos, la siniestralidad estaba bastante disminuida, incluso controlada, ¿verdad? Por periodos. Pero ahora sí ya volvimos a la normalidad y la siniestralidad se duplicó nuevamente. Pero ahí estamos hablando de automotores exclusivamente, Sí, ¿no? automotores, exactamente. Pero digamos, habrá vuelto al periodo prepandemia. Sí, exactamente, el periodo prepandemia. La situación que estamos viviendo ahora ya es prácticamente el periodo prepandemia en cuanto a siniestralidad. Y con respecto a otros tipos de seguros, ¿cómo estamos en siniestralidad? De seguros En, patrimoniales. en lo que refiere a seguros patrimoniales, el que más realmente lleva parte de la torta en lo que es porcentaje de siniestralidad es la de automóvil y después es la de riesgos de vida, seguros de vida es la que también en nuestra cartera está bastante elevada la siniestralidad. Y la siniestralidad general, digamos, el nivel de siniestralidad comparado con prepandemia, ¿están en valores similares o hay algún tipo de incremento? En realidad hay un incremento y justamente porque parte del global forma la cartera de vida, por lo menos en nuestro caso es por eso el aumento. Claro. ¿Y de una proporción muy significativa? No tanto, pero sí tuvimos el aumento, porque finalmente nosotros al cierre del ejercicio, que fue a junio, tuvimos utilidad, pero no la esperaba. Hubo una reducción bastante significativa, justamente por los meses críticos que fueron abril, mayo y junio, en cuanto a lo que fueron los siniestros de vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se obtuvieron las utilidades esperadas. Claro, sí, sí, sí. Ahora, yendo un poquito los distintos tipos de productos, ¿no? que ofrecen, ¿no? Nos podrías mencionar? O sea, ¿qué incluyen en general? Hay distintas opciones, o sea, se han acomodado un poco. También, si cambiaron un poco la forma de trabajar con respecto a, digamos, la parte de digitalización con el cliente. Ambas cosas, ¿no? Primero, la forma de operar. Se ha cambiado mucho desde el año pasado a ahora. Y por otro lado, también lo que están ofreciendo, si hay una gama de productos amplia o dentro de un mismo tipo de seguro, hay varias opciones, ¿no? Ya, sí, realmente desde el inicio de pandemia se modificó un poco nuestra forma de operar. Primero porque se vino la temporada de trabajo por cuadrillas. Teníamos seguros de renovación que requerían las reinspecciones, eh, también teníamos nuevos términos de reaseguro, donde ciertos tipos de riesgos nos excluían y tendríamos que ver ese tipo de colocaciones. Y la visita hasta los lugares del asegurado no lo estábamos pudiendo acceder, entonces tuvimos un poco que adaptarnos a la tecnología, hacer Sí. las oficinas desde las casas, tanto capacitarle a la gente y un poco al asegurado de qué medidas nosotros necesitamos observar en sus riesgos, ¿verdad? Para poder volver a suscribirlos o a renovarlos. Entonces, un poco fue esa adaptación en la que tuvimos que nos vimos afectados, digamos, en esta pandemia. Y en cuanto a la gama de productos, la verdad sí, Aseguradora Tallí ofrece una amplia gama de productos referente tanto a seguros patrimoniales, también tenemos los seguros agrícolas, tenemos lo que sería vida, ¿verdad? Eh, también en lo que refiere a incendio, un poco tenemos puramente lo que serían las coberturas de incendio, pero también tenemos los multirriesgos, ya sea por multirriesgo hogar o multirriesgo comercio, en donde también están enfocados un poco a las coberturas como tal, o coberturas principales de incendio,
pero que se suelen adicionar otros tipos de cobertura, como la de robo, la de accidentes personales, responsabilidad civil, ya incluidos en una sola póliza. En una sola póliza, o sea, es Es, algo que, digamos, que cubre varios riesgos, digamos, pero la póliza es una, es ¿no? No es una un riesgo sola. individual. Exacto. Digamos, ¿y qué es lo que están notando en el sector como, digamos, que los seguros que en cierta medida están siendo más requeridos, ¿no? Me refiero en cuanto a tendencia, ¿no? Sí, en realidad la tendencia es mayor cobertura, menor precio y Ah, agilidad en la emisión de las pólizas, ¿verdad? ah, Entonces, por ese lado también estamos incursionando en lo que serían las pólizas digitales. Entonces, se suscribe el riesgo y ya al día siguiente le estaría llegando al asegurado en su correo las pólizas digitales. Ahora nomás también estamos un poco también entrando en la cultura de lo que sea lo digital y ya no lo impreso, porque muchas veces el asegurado no, yo quiero tocar mi póliza, quiero ah. ver, quiero tener en mi auto mi póliza, entonces contra esa cultura también estamos chocando un poquito. Pero está la opción, digamos, si uno quiere tener en papel, digamos, ¿no? Ambas Exacto, cosas. ambas cosas. Pero la idea es ir un poco cuidando ya también el medio ambiente y dejar un poco de lado lo que es el papel. Pero sí, siempre está la opción también de Claro, y impresión. podríamos decir un poco con respecto a lo que ocurrió en la pandemia, como que la gente ha tomado un poco más de conciencia, ¿no? En los distintos riesgos, ¿no? Por las coberturas. Entonces, por lo Sí. visto, digamos, es como que es un tema que se incorporó como a considerar, ¿no? De ampliar la cobertura en algunos aspectos. Sí, Es así, así. es una evolución un poco, ¿no? Sí, sí, es una evolución o algo que digamos que se vio forzado por este tema de la pandemia, pero sí que se está dando esta ampliación de coberturas. Claro, y cuando hablaste, también mencionaste que la gente busca más cobertura y, por supuesto, un mejor precio, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Digamos, ¿también ha habido ajustes en cuanto a precio, digamos, mejoras de precio, o a lo mejor se plantea otras opciones, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes también pueden plantear un producto que tenga distintas características, ¿no? Con los distintos niveles también. Una cobertura que les satisfaga, pero que haga un poco más económico el producto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que buscamos es adaptarnos también un poco a las necesidades o a las realidades en las que están nuestros asegurados hoy día. Muchos se vieron afectados justamente por este tema de la pandemia, sus ingresos ya no son lo mismo. Entonces, buscamos adaptarnos, tratamos de ofrecerles las coberturas necesarias. Por darte un ejemplo, en lo que sería incendio le damos un 100% de cobertura, pero ya en otros tipos adicionales le hacemos ciertos límites, ciertos porcentajes más ya de cobertura, que dentro de todo viene también a satisfacer la necesidad que está teniendo, ¿verdad? Y ahí se logra compensar un poquitito también el de mejorar los precios. Claro, o sea, digamos, tener un límite, a partir de tal límite cubre, con lo cual se compensa un poco, puede tener una póliza menor, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Porque siempre el problema de cuando es la cobertura total, ahí, bueno, es como Ahí se que, hace complicado hacerle su reducción de costo, que es lo que a veces buscan, ¿verdad? Comparando un poco con con otras colegas. Entonces, podemos disminuir los costos, pero también las coberturas se tendrían que ver afectadas. claro. Y con respecto digamos, el tema morosidad, digamos, a partir del año pasado hubo bastante morosidad. ¿Cómo se comportó la clientela? Sí, tuvimos también índices de morosidad en algunos meses bastante elevados, pero ya hace como 3, 4 meses ya estamos prácticamente otra vez dentro de los rangos normales, digamos, o sea, sentimos nuevamente que los clientes se están poniendo al día, pero sí tuvimos meses críticos, la verdad. Claro. Claro, entonces, diríamos que estamos en un mes prácticamente normal, ¿no? De actividad, de operación. Sí. Nosotros sí ya prácticamente lo sentimos prácticamente normal. Acá nos siguen diciendo para utilizar tapabocas, que es lo que, digamos, hacer la diferencia, pero ya la afluencia de clientes en la oficina se normalizó, la cantidad de siniestros denunciados ya se normalizó, o sea, ¿Y ustedes está cómo bastante están, bien.
¿Y cómo están trabajando actualmente, digamos, el equipo? ¿Está trabajando algunos, digamos, un sistema híbrido, parte y parte, o ya han vuelto todos No, ya 100% desde las oficinas. a la Ya oficina? solamente tenemos, digamos, se trabaja desde la casa en caso que estés con algún cuadro gripal o ese tipo de cosas. Claro, por Pero ya prevención. 100%, exacto, más que por prevención, exactamente. Está bien, o sea que bueno, ya están trabajando a full como era antes, digamos, ¿no? Exacto. Ahora bien, si podríamos hablar un poco del sector así en general, ¿cuáles serían las mayores preocupaciones que vos ves que afectan al sector? Lo que nosotros estamos notando es justamente, y lo que habíamos hablado hace un par de minutos atrás, es el tema de los costos, las tasas de los riesgos están disminuyendo bastante. Eh, yo entiendo que es más por una cuestión de captación de nuevos asegurados, pero Vos decís es a ahí, nivel de mercado, hay ofertas que están bajando precios. sí, que la tasa que están ofertando muchas veces no le encontramos mucha explicación de cómo, pues, cómo se puede estar dando eso, ¿verdad? Esa es una de las preocupaciones que tenemos aquí en la aseguradora Tallud. Muchas veces nos piden cotizar y las tasas de las colegas están muy por debajo o por lo que lo normal se debería manejar, ¿verdad? Y a qué se debería, como decís vos, tal vez digamos, una política de captación de mercado, o a lo mejor, digamos, algunas competidoras que están en alguna situación problemática, tal vez. Puede ser, puede ser. Seguimos trabajando tratando de descubrir, de descifrar de por qué tanto Se entiende cuando es entre un 10-15% o menos, pero cuando ya están a más de la mitad de diferencia es lo que ya no se encuentra explicación. Claro, porque en el cálculo, digamos, del valor de cómo se ofrece un producto del mercado asegurador, siempre hay algún tipo de fórmula que hace a lo que es el mercado en general, ¿no? Y lo que se paga y un cierto margen de rentabilidad. Exacto, exacto. O sea, podría haber diferencias, pero no deberían ser sustanciales. La No, diferencia exacto. podría No tendría que estar. haber demasiada diferencia. Y esto se viene dando en el último tiempo, actualmente, y a lo mejor tiene una perspectiva de continuar así. ¿Cómo lo ves? Tiene una perspectiva de continuar así. Ya venimos notando un poquito antes, incluso desde prepandemia, ¿verdad? Ya a finales del 2019, sí, es que empezamos a notar ese tipo de disminuciones en cuanto nos ha tocado ofertar, competir con otras colegas. Claro, lo que pasa es que también en lo que son las distintas compañías también tienen su calificación, ¿no es cierto? Cada compañía tiene y también tal vez su especialidad. No sé si en el mercado a lo mejor algunas se distinguen más por un determinado tipo de seguro que otro, ¿no? Sí, en realidad algunas lo que suelen venderme es un determinado tipo de producto. Por lo general, en casi todas tenemos habilitadas Las mismas, los claro. mismos productos a través de la superintendencia, ¿verdad? Pero sí, por decirte, si acá el mayor porcentaje de la torta lo lleva automóviles, accidentes personales, capaz en otra compañía lo lleva caución, o en otra Claro, compañía lo trabajan más incendio. Pero claro. todos tenemos esos productos de todos modos para ofertar. Claro, siempre a lo mejor hay un rubro que es más fuerte que otro en una compañía, o a lo mejor porque dan más foco porque le tuvo resultado el producto, mayor resultado del producto que ofrecen, ¿no? Exacto. Eh, Ahora bien, te pregunto, y me hablaste de las preocupaciones, ahora en cuanto, ¿qué necesidades hay en el sector como para dinamizarlo? ¿Vos ves algún tipo de necesidad? ¿En algún momento se habló también con el tema seguro automóviles? ¿Qué es lo que vos ves, digamos, para darle más dinamismo al sector? Que de hecho, por un lado están los clientes que han tomado conciencia y por otro lado, bueno, a lo mejor hay algo que habría que hacerse como para dar más dinamismo, ¿no? Ya, yo creo que también va un poco por el lado tecnológico ya y en el dinamismo del sector. Entonces, buscarlo un poco desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde que el cliente
desde su celular o desde su notebook pueda acceder a los productos, pueda estar pagando, pueda estar denunciando, ya no tenga que apersonarse en las oficinas o tenga que llamarle a su agente, tenga que pasar a visitarlo. Un poquito, creo que va por ahí también el dinamismo del mercado. Claro, digamos, un poco moverse con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Moverse y ofrecer, que de hecho, a raíz de, digamos, lo que ocurrió en la pandemia, fue adoptado, o sea, con las distintas empresas que hemos hablado, hay una adopción inclusive de las prácticas que tienen que ver con los pagos, el tema de la atención al cliente remota, ¿no? Ya es como que se va incorporando. A lo mejor quien se destaque en los distintos procesos que tenga digitalizado, tal vez ahí pueda mejorar su performance, ¿no? Sí, sí, yo creo que el que marque la diferencia en eso es donde va a sobresalir también, el que le lleve la mano a la tecnología, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Rosana, hemos llegado al final del programa. Bueno, queremos agradecerte por haber estado con nosotros y comentarnos un poquito cómo está el sector asegurador y también el tema de la cultura de prevención, que es sumamente importante para transmitir a, digamos, a la gente, a la sociedad en su conjunto, como para mejorar y, bueno, tomar ciertos recaudos para que en el tema, digamos, siniestros sea algo un poquito más contemplado, ¿no? Siempre le pedimos a los invitados, bueno, primero agradecerte y siempre le pedimos algo que quieran resaltar sobre lo que estuvimos conversando. Bueno, realmente, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente un tema muy apasionante el que estuvimos hablando. Decirle a todos los que nos están viendo y escuchando de que es bueno adquirir esa cultura de prevención, ya sea desde nuestras casas o para nuestras casas, para nuestros locales o algún emprendimiento que estemos llevando adelante, porque va a ayudarnos a hacer frente a esa posible pérdida que pudiéramos tener en el futuro, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente hay que tenerlo presente y bueno, y actuar en consecuencia, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rosana, gracias por estar con nosotros. Bueno, esperamos contar contigo en algún otro momento para que nos comentes cómo evoluciona el sector. Así que muchísimas gracias. Dale, gracias, abrazo. Gracias, Rosana. Rosana Zárate, gerente técnico de Aseguradora Tallí, ha estado con nosotros para conversar sobre cultura de la prevención. Muchas gracias.